A ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa noche. En algunos lugares todavía son tardes aquí en el área de, de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. El día de hoy traemos un tema que va a picar, va a ser roncha y se va a extender. El Evangelio de la Prosperidad. ¿Había escuchado usted hablar de eso? ¿Alguna vez ha practicado usted el Evangelio de la Prosperidad? Tal vez usted se va a preguntar, pero hermano, si yo soy católico, eso lo he escuchado en los hermanos separados. No se confunda. Usted sin darse cuenta probablemente ha practicado el Evangelio de la Prosperidad. Hoy le vamos a traer con detalle lo que es el Evangelio de la Prosperidad para que no se deje engañar. Si le decimos que la burra es pinta es porque traemos los pelos en la mano. Hoy le va a poner el pecho a las balas mi hermano Rodrigo y vamos a comenzar presentando a mi hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal desde Colombia. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches aquí en A ver, el Colombia. micrófono de mi hermano por ahí. ¿Ya me escuchas? No te escucho, Rodrigo. A ver, dale. Aló, aló. Ahí estás, listo. Ok. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús a todos. Pues es una alegría compartir con ustedes esta noche un tema tan importante como lo es el Evangelio de la Prosperidad. Vamos a mirar por qué no es un sano evangelio, dónde lo podemos encontrar, algo, un poquito de su historia, cuáles son sus principales errores, y cuál es su propósito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo Bernal, por tomarte el tiempo. Mi hermano está en Colombia y se ha tomado el tiempo. Tenemos este programa todos los lunes de Mesa Redonda. El programa se llama Mesa Redonda, pero los miércoles estamos, se llama Pregúntale a Rodrigo y sus amigos, y traemos muchos temas de actualidad que muchas veces conciernen a los católicos. Porque mire, muchas veces usted piensa, no pasa nada, a mí no me pasa nada, yo no soy así. Pero si usted no es así, hoy en este día usted se va a dar cuenta y va a aprender a discernir y a identificar los síntomas para que usted mire, para que usted sepa si su ministerio o la parroquia donde usted sirve se están metiendo tendencias protestantes que antes no eran así. Si ya le han traído otro evangelio, fíjese bien, como dice el padre Luis Toro, prepare la cámara para que tome la foto, hágale zoom, abra el oído, ponga la lupa, porque hoy en este día vamos a comenzar a deshilachar. Vamos a hacer una explicación hilativa, poco a poquito. Y usted, así como cuando hace el examen de conciencia, que usted dice, yo nunca he pecado de eso, y entra y un sacerdote, nunca falta el sacerdote que no se quiere quedar nada más así, nada más a la hora de la confesión. ¿Y qué pasa? Que afuera del confesionario le ponen una hoja con el examen de conciencia y le empiezan a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y cuando entró usted, usted pensó que nada más iba a confesar un pecadillo, un pequeño desliz que andaba por ahí. Pero una vez que usted empieza a hacer un examen profundo de conciencia, se va dando cuenta que ha estado usted bien, pero bien mal. Y que usted, si usted pensaba que no había mucha necesidad de confesarse, ahora va a saber que las cosas le urgían más pronto que ya. Así es de que, hermano, ponga papel y lápiz, tráigaselos, dispóngase a aprender, abra su corazón, abra el corazón, abra su mente para que entienda, y el corazón ábralo para guardar el conocimiento, para que después no lo anden engañando. Porque mire que esos trabajadores que andan por la calle se andan llevando tanto católico, y hay tanto católico afirmando que no pasa nada. En el video anterior yo estaba comentando que en un tiempo, una vez, el padre Flaviano Amatuli Valente, que es el líder, bueno, era el líder de Apóstoles de la Palabra, ellos en un momento cuando él recién llegó a México,
miraba testigos de Jehová con una Biblia bajo el brazo, iban caminando en el sol, casi nadie los pelaba y que ellos se reían. Y el padre decía, nosotros nos reíamos y decíamos, ¿quién los va a escuchar si todo este lugar es católico? Nadie les hace caso. Y mire ahora la secta tan grande que son. Ahora hay testigos de Jehová por todo el mundo. Ahora tienen el salón del reino a reventar. ¿Por qué? Porque nunca hubo un católico instruido que supiera darle razón de su fe, como dice allá en Primera de Pedro 3:15, a todos aquellos que decidieron salirse de la iglesia, y que dice en Gálatas 1:6 que San Pablo les decía a los Gálatas, me sorprende Gálatas, me sorprende que tan fácil abandonen a aquel que por gracia los llamó y se pasen a otro evangelio. No hubo un católico que le explicara con capítulos y versículos el por qué, la razón de nuestra fe. Lo que dice en Primera de Pedro 3:15, pero bendigan en sus corazones y estén siempre dispuestos a dar razón a quienes se la pidan. Tanta necesidad que hay en el pueblo católico, hay mucha necesidad de conocimiento, pero usted mismo ha tenido la culpa porque usted ha decidido buscar cosas bonitas y ha preferido el emocionalismo a la doctrina de la iglesia. Rodrigo, ¿estamos listos, Rodrigo? Vamos a comenzar con esto. A ver, Rodrigo, ¿estás por ahí, Rodrigo Andrés Calvo? Vamos a darle un tiempecito a mi hermano Rodrigo para que se conecte. Así es de que, un minuto. Claro que sí. Entonces, echémosle ganas, no se deje convencer. Me decían por ahí que católicos estaban yendo y evangélicos estaban viniendo. No, no, no es así. Sí pasa, claro que pasa, pero yo estaba tirando una estadística al aire y decía yo, por cada 10 católicos, me atrevo a decir que 6 se van. Y por cada 10 protestantes, me atrevo a decir que 2 se regresan, y son muchos. Fíjese bien, si a nosotros nos inculcaran y nos dijeran la importancia que es la iglesia para la salvación, en el video anterior yo le citaba el Lumen Gentium, en el numeral 14, para que usted supiera. Por eso es que hacemos este programa, para que no se pierda y tenga conocimiento. Vamos a pasar con mi hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Rodrigo, ojo, fíjese, ¿sabe qué? Deja abrir un paréntesis, Rodrigo. Déjame le digo de una vez. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Prosperidad. Mi hermano Rodrigo es experto, porque él era protestante. ¿Cómo te gustaba que te dijeran, Rodrigo, sinceramente, cuando eras protestante, hermano separado? O sea que no se iban a referir a ti, hermano protestante, venga para acá, no. Pero tú escuchabas cómo los nombraban a ustedes. ¿Cómo te caía mejor a ti? No, ¿Cristiano? Yo prefería que me dijeran cristianos, pues no, digamos que Jesús no es religión y bueno, todos los cuentos pues que solíamos escuchar y con los cuales nos adoctrinaban. Entonces, sí, yo era cristiano y todos mis hermanos pentecostales, lo que fuera, luteranos, todos eran cristianos, todos somos cristianos, sin importar lo que creemos, lo importante es buscar de Dios y basar nuestras doctrinas en la Biblia. O sea que les enseñaban que todo era lo mismo, todo. Sí, sí, todo era lo mismo, básicamente, y solo que había unos hombres más ungidos que otros, y bueno, pero eso ya ahí entraremos mirando el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Sí, claro, pero fíjate, te quiero preguntar, ¿tienes una idea tú de dónde surge este evangelio? Porque mira, estamos hablando que uno es el evangelio, 4 evangelistas, pero ahora le están nombrando evangelio de la prosperidad, pero es nuevo. ¿De dónde salió? ¿Cuándo comenzó todo esto, Rodrigo? ¿Tienes alguna idea?
Bueno, el Evangelio de la Prosperidad es un evangelio, una teología que nace en los años 80 en Estados Unidos, para variar. Eh, Nos achacan a nosotros. sí, 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 para variar en Estados Unidos, desafortunadamente. Y digamos que esta teología empieza a aplicarse para conseguir mega iglesias. O sea, para colectar dinero y para hacerlos más grande, ¿o qué? Sí, exacto. Oye, Entonces, mira, fíjate, por aquí nos está viendo el padre Martín Martínez Marín, acá en mi página de Facebook. Cómo el católico es tan amarrado, como no le exigen diezmo, es tan amarrado para la hora de la ofrenda, pero cuando se van para allá, oye, quieren dar hasta la cama. ujú. Sí, eso, cuando vienen por la ofrenda, sacan las moneditas, pero cuando terminan esas sectas, terminan en pelota, porque no terminan sin nada y sin, no, sin ninguna prosperidad. El único que prospera es el pastor o el que dirige esa, esa secta. Y bueno, digamos que volviendo al tema de que fue creado el movimiento en los ochentas, se utilizó dos elementos básicos, que es, digamos, las palabras, las charlas de automotivación, ¿sí? Y se combinaron con modelos de administración, de gerencia, de grupos, ¿ya? Entonces, eh, comenzó en Estados Unidos, pero por ejemplo evolucionó aquí en Colombia con el G12 inventado por César Castellanos Domínguez, pastor evangélico, y que él propuso el sistema de que un líder buscaba tener 12 discípulos y eso era lo que ellos llamaban fruto, ¿sí? Porque hay un fruto económico y un fruto, digamos que espiritual, y el fruto espiritual era conseguir gente, conseguir los 12, y esos 12 a su vez debían conseguir otros 12, A y ver, cada un uno para momento. ser líder. ¿Ah? Estamos hablando como un tipo pirámide. Exacto, es Aguas, aguas, pirámide. aguas con los líderes. Aguas con los líderes. Fíjese bien, primer dato, si los líderes de los ministerios andan juntando sus grupitos, fíjese bien, y esos agarran a otros, tenga cuidado, puede traer doctrina del G12. Continúa, Rodrigo. Bueno, a uno le metían el pavor de que si no llevaba gente no tendría fruto, y los que no tienen fruto pues no pueden entrar al cielo. O sea que Entonces eso se convierte en una casa desesperada de brujas, de gente, pues. entre más gente acerquen a sus ministerios o a sus grupos, ellos están dando más fruto, como que quedan mejor con Dios. Exacto. Y si eres muy bueno para conseguir gente, entonces te van ascendiendo. Por ejemplo, tú comienzas siendo, digamos que una iglesia de 500,000 personas, comienza siendo el 500, 1,000, pero tú empiezas a conseguir tus discípulos, vas a retiro, estudias un año lo que ellos le enseñan a todo lo que, o sea, a lo que un líder debe decir o enseñar en una célula o grupo de paz o como le quieran llamar, ¿sí? Y pues si le va muy bien, él va escalando, 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 hasta llegar, por ejemplo, a ser parte de los 144 del pastor o del apóstol, o de los 64, o de los 12 del O apóstol. simplemente se va acercando más al líder del grupo, del ministerio. Mano derecha, Exacto. digamos, puede Y ya, aspirar a ser mano derecha. y ya el que maneja, o sea, los que reciben, los que están dentro del grupo de los 12, el grupo, el anillo interior del pastor, pues reciben dinero por su labor, ya, O sea, pero todos los demás tienen que hacerlo. o sea que otros lo hacen no, nada más por deporte, pero sí hay personas que se están beneficiando de los adeptos y de la gente que están arrimando. Ya hay Claro, beneficio económico. ajá, claro, claro. Entonces, también es eso, como esos 12 capataces también tienen dinero, tienen beneficios por ser de los 12. Y, por ejemplo, tienen técnicas como exigir que absolutamente todos los hombres vayan
de saco y corbata, y las mujeres pues utilicen un vestido lo mejor que puedan tener, para que las personas que entren a recibir ese evangelio por primera vez, eh, miren a su alrededor y vean solo gente próspera. Entonces, al ver gente próspera, dirán, ven, lo que dice este tipo está funcionando, y si hay tanta gente aquí, pues es porque eso es verdad y funciona. Y ahí cae otro ingenuo. O Rodrigo, sea, todos, te voy a hacer una pregunta. Tú estás hablando de que la gente a veces, ahí en esos tipos de ministerios o tipo de religiones, estamos hablando que se tiene que vestir de cierta forma, saco y corbata. Estamos hablando para aparentar que les va bien. sí, que tienen Pero de qué. también podría llamarse que se pueden vestir muy humildes también para causar una reacción, la misma, de aceptación. En Ah, en este momento estamos hablando, fíjate bien, estamos hablando del evangelio de la prosperidad, de sí, que tienen que ser prósperos, pero también se podría utilizar de otra manera para recibir traer un beneficio económico, porque al final lo que cuenta es el dinero. Mucha gente da ah, la vida por seguir a una persona. ujú, Mucha gente, míralo, en un partido político, por aquí me estaba diciendo, adeptos como partidos políticos me lo dicen aquí, qué hace el político que anda en campaña? Anda humilde, anda por las calles saludando a la gente, se quiere confundir entre la raza, entre la gente, porque va a recibir un beneficio económico. Lo mismo se podría aplicar dentro de las iglesias. o sea, ahí lo que sí hay es un beneficio económico, y digamos que sí, también se puede aplicar a digamos que una vestimenta más sencilla. Hay iglesias donde se logra eso, y el pastor, desde el pastor, tiene que dar como esa imagen para atraer gente, pero tiene que ser siempre una imagen descomplicada, puede ser una imagen descomplicada, moderna, pero no igual humilde, porque lo que vende el evangelio es la prosperidad precisamente, y uno no puede vestirse humildemente para buscar un evangelio de la prosperidad, debido a que la centralidad de ese evangelio es prometer, declarar, y que usted haciendo distinto tipo de cosas, como por ejemplo pagando diezmos, primicias, ese dinero en retribución, Dios se lo va a devolver, ¿sí? Y ahí es cuando empieza lo del fruto material, que es lo que usted tiene que dar, que si usted da, entonces vienen a decir que Dios le devuelve el 50, el 70, el 80, el 100 hasta el 100 por uno, ¿sí? Pero bueno, en ese sentido, pues ahí la parábola se refiere a, al fruto del evangelio, o sea, llega a más personas y las otras personas lo van compartiendo, ¿ok? Pero no en una estructura o tipos de cosas así por el estilo como manejan ellos. Yo creo, Eh, ¿será que, por ejemplo, la Iglesia Católica, el magisterio reconocido la tradición oral y escrita? Creo que se refiere más a la tradición oral, ¿cierto? A transmitir entre los discípulos, que fue lo que hizo San Lucas. San Lucas en el Evangelio de San Lucas, él dice que él recibió de los apóstoles todo. uh-huh, Fue la tradición de la que dices tú. exacto. Ahora, una pregunta, ¿cómo murieron los apóstoles de la Biblia? Perseguidos, en miseria, vituperados, con hambre, cansados. Solo uno pudo morir de viejo, ¿sí? ¿Y cómo viven estos pastores o estos apóstoles? Porque ahora les gusta llamarse apóstoles porque les da más caché, porque eso es otra cosa que impacta más. Cuando le dicen a alguien, mire, es que él es un apóstol, como los de la Biblia, pues la gente queda como, el apóstol A ver, bíblico, véalo. ¿Ah? Rodrigo, hace rato te planteé algo y estábamos abordando lo que es el Evangelio de la Prosperidad desde el punto de vista protestante, de Sí. nuestros hermanos separados. Pero a mí me interesaría saber cómo se podría aplicar o cómo la podrían aplicar
esa misma técnica o esa doctrina dentro de la Iglesia Católica en algunos ministerios. Eso es lo que a mí me interesaría saber. Si allá se visten de ricos, acá se visten de pobres para tener una ganancia. Si allá hacen una cosa, acá la hacen de otra manera más. Se te congeló esa última parte. ¿Podrías repetir? Oh, sí, te decía, ¿puede el evangelio de la prosperidad haberse infiltrado en los católicos? Porque estamos hablando de desde el punto de vista con los hermanos separados, con los evangélicos. Allá se visten con un buen traje y corbata para hacer que ganan dinero. Pero acá en lo católico, como la doctrina es que si eres pobre, lo compartas con los demás, lo poco que tengas, se podría disfrazar también acá para obtener un beneficio. Digamos, allá se visten de ricos, acá de pobres. Sí, también puede ser. O sea, desde que haya la posibilidad de hacer negocio, todo puede ser. O sea, pues, yo no quiero juzgar a nadie, pero que los hay. O sea, comerciantes de la fe, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y puede haber hasta sacerdotes metidos en ese asunto, sacerdotes adictos al dinero, pueden estar en esas situaciones, pero pues igual tampoco pretendo juzgar ni generalizar. De hecho, el Papa Francisco por ahí, hay un video donde habla de la misericordia de Dios. Y él pone un ejemplo, que cuando un sacerdote o un obispo deja de tener su mirada en Dios y comienza a acumular para su vejez, ya no está teniendo los ojos en Dios. O a veces empiezan a acumular para algo, pero ya no están viviendo de la misericordia de Dios. Decía el Papa Francisco, que muchas veces la misericordia de Dios era tan grande que él lo que hacía para liberarlos a ellos de ese problema es causar una tragedia para que ellos perdieran todo eso y volvieran al camino del Señor. Voy a buscar el video y lo voy a poner aquí porque de millón pierde el rumbo y el Señor en su vida nos hace perder todo, tocar fondo para volver a Él. Continúa, Rodrigo. Bueno, no, pues quería hablarles un poquito entonces más a fondo del Evangelio de la Prosperidad. Vamos aquí a compartir la pantalla. Un segundo. Ok, entonces, bueno, ¿en qué se fundamentan básicamente? En que hay que declarar, o sea, hay un poder en las palabras, en lo que tú dices, y entonces como eres hijo de Dios y ellos tienen una imagen deformada de Jesús diciendo que Jesús tenía una buena casa, que tenía burro último modelo, que tenía joyas, que él vivía muy bien. Entonces, lo que uno debe hacer es recibir ese poder de Jesucristo, que es el de declarar, ¿sí? Según la imagen de ellos y que todo se va haciendo. Entonces, aquí tenemos una gráfica, una imagen muy curiosa, ¿sí? Donde dice los apóstoles de Cristo oraban, no hacían conjuros. Y entonces, claro, según la visión de este evangelio de la prosperidad, pues para ellos, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, no estaban cantando himnos, sino que para que se le abrieran digamos que las ataduras y la cárcel, eh, empiezan a declarar, y aquí dice uno, yo declaro que no estamos encerrados, sal de aquí, espíritu de esclavitud, yo te ordeno ahora, ahora, ya, 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 ya. El otro dice, yo vengo desatando las cadenas de opresión y la esclavitud en mi vida, derroto todo principado y potestad, mi boca tiene poder, ahora lo demando. Yo declaro que soy libre en este momento, ato a Satanás con 3 nudos proféticos. Ese es otro cuento que inventan 50 unos conjuros y unas vainas rarísimas. Entonces, sí, esto va en este sentido, o sea, ellos les venden ese tipo de imágenes que cuando
estaban pasando por necesidad, ellos declararon, Dios les dio el poder, pero rara vez, incluso en esas iglesias, por lo general, ustedes van a ver que están llenas de pantallas gigantes y a veces vienen con adornos de fondo, movimientos, pero de Biblia poco. Y de hecho, los que van a estas iglesias no usan casi la Biblia, no, casi nunca la llevan, ¿sí? Porque supuestamente lo que les tienen que dar se los dan por la pantalla y mirando hacia el escenario. Ahora, ¿qué es lo único bíblico que nosotros de verdad debemos declarar? Pues lo que nos enseñó Jesucristo, ¿no? Él nos dice, cuando oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, una cosa que también les gusta ya mucho el show y todo ese tipo de cosas, en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, ¿sí? Y ora a tu Padre que en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hablen mucho, porque estas también les encanta hacer oraciones larguísimas, ¿no? Dicen, no oren mucho como los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablaron. ¿Por qué? Porque ellos dicen, o sea, tratan de venderle a la gente que ellos conocen una serie de palabras, de conjuros, de recetas para lograr que Dios haga lo que ellos quieren, y es robarle a Dios esa prosperidad y reclamarla para ellos en la tierra. Dice, sigamos, dice, no sean como ellos, pues su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces ya sabemos, yo declaro riqueza, no. Padre sabe lo que necesitamos, no lo que nosotros se nos da la gana. El Padre lo que sabe es nuestra necesidad, lo que en verdad debemos tener, ¿sí? No, no cualquier cosa, ¿sí? No lo que yo anhele, un yate, un carro, no. Es lo necesario que Él define. Dice así, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso significa también hacer la voluntad en nuestra vida, no que Dios haga nuestra voluntad. Ellos enseñan todo lo contrario. Yo declaro, y como yo soy salvo, siempre salvo y tengo esa herencia en Jesucristo, entonces venga para acá, yo declaro, esto va a ser mío, este hombre es mío, y todo ese tipo de declaraciones, y entre ellos se guerrean haciendo conjuros y cosas, que los sellos, que los anudos, que, bueno, todo el tipo de boberías que se puedan inventar. A ver, Rodrigo. Señor. Se ha metido mucho dentro de los ministerios de declarar y decretar. ¿De dónde viene eso, declarar y decretar? ¿Es eso doctrina católica? Doctrina católica, no. Eso no es católico, ¿sí? Pero sí tiene un precedente. El precedente es que, perdón un segundo aquí, ya. El precedente bíblico es que Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile, declara. O sea, bíblico sí es, pero es una doctrina de Satanás, no de Jesucristo. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, le pidió que declarara, que dijera, que convirtiera, o sea, que usara ese poder, ¿no? De la palabra entre comillas. Entonces, vemos que sí, el antecedente es bíblico, pero es claramente diabólico, no tiene nada que ver con el evangelio real. No sé, ¿quieres preguntar otra cosa? Sí, entonces estamos hablando aquí que ¿cómo se está utilizando? Porque tú eres protestante, ¿qué quiere decir? Que si lo pides con muchas ganas, si lo pides con mucha fe, entre comillas, porque muchas veces se puede decir que las ganas o la necesidad es fe. Si tú dices, yo declaro que el Señor me va a sacar de mi deuda, ¿es como darle una orden a Dios? Sí, pero eso es la primera parte, ¿no? O sea, más que darle una orden a Dios, se le ve a Dios como el genio de la lámpara, ¿no? Entonces, solo que esta vez
A cambio, Dios te pide una comisión por adelantado sobre lo que te va a dar, ¿ya? Entonces, Dios te pide, pues, mínimo un diezmo, ¿sí? Las ofrendas, lo que producen las células de evangelización, por así llamarlos, ¿sí? Lo que, bueno, o sea, te van a sacar dinero por todo, por heredades, pactos, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿Cómo? Se te paralizó otra vez el internet. No. Bueno, mientras Javier se reconecta, vamos a seguir aquí mirando un poquito, ¿sí? Lo primero entonces que estábamos hablando es que ellos tuercen las escrituras, hablan de declarar datando y desatando. Y entonces ahí sí nos citan Mateo 16:19 y le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta palabra se las dice a Pedro, ¿ok? Le da la potestad de atar y desatar. Más adelante también le da la potestad de atar y desatar al resto de los apóstoles, ¿ya? Pero vemos que en la Biblia los que tenían ese poder de atar o desatar de cosas específicas eran los apóstoles, ¿sí? Y le otorgaban esa autoridad a sacerdotes, a obispos, bueno, bíblicamente hablando. Pero aquí lo que le enseñan a las personas es que atar y desatar lo pueden hacer todo el mundo y entonces yo puedo, ese poder que Dios nos da, entonces para desatar la riqueza, la fama, la gloria y todo ese tipo de cosas. Lo otro es, hablando de las mega iglesias, hay varios ejemplos, pero uno de ellos es Jean-Paul Guichot, que él alcanzó a tener en Corea del Sur una iglesia de 800.000 miembros, ¿sí? Esta iglesia, eh, pues digamos que tiene una historia impresionante porque cuando la querían construir, o sea, cuando querían hacer la mega construcción para la mega iglesia, el pastor Guichot le pidió al banco un préstamo para hacer esa construcción. Perdón. Y entonces el banco se negó porque el presidente del banco era budista. Inmediatamente este pastor mandó a retirar la cuenta de todos los que iban a esa iglesia, que les ordenó retirar sus cuentas, ¿sí? De ese banco. Y ese banco quebró. Entonces, pues digamos que tenía un gran poder y esta iglesia pertenece al movimiento de las Asambleas de Dios, ¿sí? Es de extracción pentecostal y al final el, digamos que el Jean-Paul Guichot terminó condenado por estafa, ¿sí? En el año 2014. eh, pues porque pues, evidentemente era un negocio, también evadió impuestos, por eso es tan importante para estos tipos de pastores que tienen mega iglesias y que dan el evangelio de la prosperidad, que los tener senadores que impulsen leyes como la de que estas iglesias no paguen impuestos ni declaren lo que ingresan en ellas. Ya, entonces son paraísos fiscales, estas iglesias en su mayoría, si no son todas, son paraísos fiscales donde se pueden lavar dólares, donde se puede hacer de todo. Bueno,
Este pastor, bueno, siendo de las Asambleas de Dios, enseñaba su teología de la prosperidad, que la llamó la cuarta dimensión, ¿sí? Eh, y en ella, pues los creyentes, mediante la exploración de la esfera espiritual, ¿sí? Que es esta cuarta dimensión, a través del desarrollo de visión y sueños, podían llegar a controlar la dimensión de lo real. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una pequeña conclusión de esta exposición, porque el Evangelio de la Prosperidad es falso por una simple razón: no se puede predicar a gente que se está muriendo de hambre. O sea, vayan al África subsahariana, ¿sí? Vayan en su propio país a los lugares donde la gente está muriendo prácticamente de hambre, y dígale que Dios le va a dar la prosperidad, pero tiene que diezmar, pactar, heredar, ofrendar, ¿sí? O sea, si no tiene ni siquiera para comer. O sea, si este tipo de evangelio no se puede aplicar sobre una persona que está muriéndose de hambre, no es el verdadero evangelio, porque el evangelio es para todas las gentes. Vamos a ver qué pasó con nuestro hermano. A ver. Parece que se le cayó la señal. Le damos un segundito a ver si lo... Saludos. Bendiciones. A Alejandro Gómez, Tony Flores, Irene Rodríguez en Facebook. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acabo de entrar, pum, y aparecí. Mil disculpas, algo pasó. ¿Me escuchas, Rodrigo? Sí, te escucho. Perfecto. Mira, por alguna razón, pum, perdí la electricidad de aquí de mi computadora, en lo que se restauró todo, pero aquí estamos prestos y dispuestos. Te estaba escuchando acá por la tableta. Fui por la tableta, es que usted no sabe, pero mire, en este momento le voy a mostrar cómo somos simples laicos y estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para que usted pueda escuchar claro, nítido, lo que nosotros estamos haciendo. Mire, en este momento le voy a mostrar, tengo a ver si lo puedo mover por poquito, a ver, tengo mi teléfono en un trípode, en un tripié. Tengo de este lado la tableta y tengo la computadora al mismo tiempo. Es un desastre todo esto, mire, para que vean, no es fácil hacer todo esto. A veces hay algún errorcillo por ahí, un pequeño, pero estamos aquí. Bueno, entonces, estamos hablando, Rodrigo. A mí lo que me interesa es, ¿cómo podría afectarle a un católico el evangelio de la prosperidad? Por ejemplo, cuando tú eras protestante, ¿te enseñaron y te adoctrinaron o era algo que aprendías por escuchar a los demás del evangelio de la prosperidad? Parte y parte. O sea, lo primero uno escucha y luego se acerca y ya tiene una experiencia directa con el evangelio de la prosperidad. Es un evangelio que generalmente recurre a la espectacularidad, a las luces, al sonido, al show, al drama, otras al estilo gerencial, otras, bueno, lo importante es que sea un show atractivo para los clientes, de una manera, pues, o sea, que permita que ellos estén yendo constantemente y entregando dinero en un ciclo, y que se vayan comprometiendo cada vez a dar más y más. Como les digo, para ese tipo de iglesias, lo importante es que usted crea, declare, pero también que, o sea, para que el Dios funcione, el genio funcione, hay que meterle el billetico, el chequecito, pasarle la tarjeta de crédito, y así el muñeco se mueve y hace el milagro. ¿Ya? Este es el Dios de ellos. Mira, mira lo que está diciendo por acá Ana Aguirre, dice, esto pasa cuando es en vivo. Ella se está refiriendo a la falla que tuvimos hace un momento, al momento de transmitir. Ella está consciente y dice, esto pasa
cuando es en vivo, dice ella. Y nosotros muy agradecidos por el esfuerzo y tiempo dedicado para hacer estos en vivos, que Dios les multiplique. Podría ver, por ejemplo, ahorita toda la cantidad de personas que hay viendo el video. Probablemente solamente a una le va a llegar la información. Nosotros esperamos con el corazón que sean a todos, pero que dé fruto, quién sabe cuántos serán. Esperemos en el Señor que sean muchos. Así es de que. Pero sí, o sea, es un peligro latente que entren en grupos sin seguimiento, grupos sin formación, este tipo de doctrinas, generalmente, pero no siempre, a través de movimientos carismáticos, ¿sí? El movimiento carismático, pero digamos que aquellos que no tienen una vigilancia férrea y que utilizan, por ejemplo, o se guían teológicamente por libros de extracción protestante, porque estos teólogos supuestos tienden mucho a ser ecumenistas. Entonces, ¿para qué? Para que ellos vendan sus libros de prosperidad material, no solo en sus iglesias y en otras iglesias, sino que sean abiertas a todo público, incluyendo católicos, para poder atraer más gente, ¿ya? Y pues estos católicos están pues propensos a caer y leer como lo último, sobre todo cuando, esto sucede es cuando, digamos, el católico no está consciente de quién es Jesucristo Eucaristía. Más bien Sí, cuando no está volvemos formado. más humilde en pan, ¿ok? Más bien cuando no tiene formación. Cuando Sí, piensa que lo malo es bueno. Mira, es que aquí pasa un detalle. Aquí pasa un detalle, Rodrigo. Y por ejemplo, tú eres miembro del movimiento Juan 23 y hacen retiro, ¿cierto? sí, señor. Bueno, fíjate cómo está la cosa de los retiros. Los retiros son una herramienta hermosísima que Dios utiliza. Pero, por ejemplo, una persona que va y vive un retiro, por lo general, me atrevo a decir que la gran mayoría son gente que no conocían de Dios, que se decían católicos, pero eran católicos que iban de vez en cuando. Viven el retiro, tienen un encuentro con el Señor en ese momento, tienen una conversión, pero si en ese retiro le enseñaron cosas malas o le enseñaron algo doctrinalmente incorrecto, él va a pensar que es correcto, porque así conoció a Dios. Y antes que todo, él por agradecimiento, muchas veces antes de enamorarse de Dios, se enamora del instrumento y defiende ese instrumento, ya puede decir, ese ministerio a capa y espada, porque así tuvo su conversión. Y él piensa que el Señor lo llamó ahí. Puede ocurrir eso también, porque le presentaron algo malo como bueno. ¿Podría pasar o no, Rodrigo? Sí, claro, claro que puede pasar. O sea, digamos que eh, la persona puede terminar deformando su fe cuando cree en este tipo de cosas, puede tener una mala idea de lo que es Dios, ¿sí? De lo que Dios quiere de nosotros. Y la buena nueva es que recibimos la salvación, no la prosperidad económica, y la promesa que nos trajo Jesucristo era el Espíritu Santo, no el dinero. Entonces, aplicar esto en la vida de un católico es muy complicado porque la Iglesia Católica va en contravía a este tipo de cosas. No quiere decir que simplemente la pobreza sea buena, sino que obviamente la riqueza es una bendición, pero digamos que es una bendición que se consigue generalmente por trabajar arduamente, por ahorrar, por invertir, por otro tipo de cosas, ¿sí? Que sentarse a declarar, a decir que me va a llover la plata, que me va a suceder esto. Eso son técnicas de la nueva era que han invadido el protestantismo y que ahora pretenden invadir partes del catolicismo. Pero nosotros seamos claros que Jesús, o sea, ni Jesús ni los apóstoles se dieron la gran vida, fueron pobres, ¿sí?
fueron perseguidos, fueron insultados, fueron vituperados, fueron odiados por el mundo. O sea, es lo que enseñó Jesucristo y los apóstoles es diametralmente opuesto a lo que enseña este evangelio de la prosperidad. Mira, no me interrumpa, pero a mí me han dicho, y me han dicho varias veces, me dicen, mira, cuando yo iba a la parroquia, nadie me conocía. Fíjate, yo he platicado con ex católicos que ahora están en el protestantismo. Cuando yo iba a la parroquia, número uno, la misa era súper aburrida. No se leía la palabra de Dios. Otra, nadie me conocía. Nadie me conocía, nadie me saludaba. Yo no conocía a la gente. Pero ahora voy a otro lugar con los hermanos separados y acá, cuando allá la misa era aburrida, acá se siente la presencia de Dios. Ahora acá todos me saludan, todos me conocen y sobre todo, fíjate, me dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, que sobre todo luego le dicen, hermano, ¿necesita para la renta? Hermano, ¿necesita un carro? ¿Ya tiene trabajo? ¿Necesita para la despensa, para la comida? ¿Qué necesita? Y te empiezan a comprar con detallitos o detallotes. Y empiezas a poner una balanza y dices tú, estos sí tienen el Espíritu Santo, aquí sí se siente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sin querer el católico está cayendo en un evangelio de prosperidad. En ese momento quiere llenar la barriga y le pasa lo que Saúl. Cambia su primo de lentejas. Sí, salió del problema, pero ¿a qué costo? A eso me refería yo, si podíamos aplicar el evangelio de la prosperidad a nuestra vida como católicos, porque muchas veces el católico dice, allá se visten de ricos, acá se visten de pobres, allá se maneja dinero. Por consecuencia, al que le gusta la idea del líder, también se va a manejar mucho dinero. También, pero ahora con una carátula de pobre, esto sí es de Dios, somos los humildes, no estamos interesados, pero andan haciendo proselitismo, sí andan ganando adeptos, y sí hay un movimiento económico que se está moviendo, y muchos andan tras un hueso. ¿Cuántas veces no hemos visto a un líder de un ministerio que otra persona anda viendo a ver si también agarra un puesto? Eso ha pasado, sí ha pasado, y pasa en todos lados. Es por eso que yo decía, ¿cómo podemos aplicar o cómo podemos detectar si esas doctrinas se están infiltrando dentro del catolicismo? Adelante, Rodrigo. Pues cómo no, pues simplemente cuando tú vayas a un grupo de oración, cuando dicen declárelo, dígalo, créalo, ese tipo de cosas no van con la Iglesia Católica, no es parte de la doctrina católica ni es doctrina bíblica. Rodrigo, simplemente, señor. ¿Tú declaraste y decretaste, amarraste y desataste? Sinceramente, Sí, claro que sí, sí lo hice, a ver si funcionaba, pero... ¿Y si funciona o no funciona? No. Oye, y si no te funcionaba, ¿qué te decían? ¿Que no pediste con suficiente fe? Sí, eso es, o que no pidió con suficiente fe, o que no está dando fruto, o sea, no está consiguiendo gente, o que no está dando todo lo que la iglesia le pide o le exige, que es el diezmo, la primicia, la ofrenda, el pacto, la heredad, todo eso usted está atrasado, y entonces como usted está atrasado, se le está frenando la bendición. A eso llegan, entonces, y también hay lugares en el catolicismo donde uno puede escuchar cosas, mensajes parecidos, y hay que huir de eso, porque nuestra confianza está en Dios, y lo que Él nos promete es su Espíritu Santo, y lo que hay es que pedir Espíritu Santo en todas las situaciones, y que Él nos enseñe a confiar y abandonarnos en Dios. Él sabe lo que necesitan. Miren, hay un ejemplo tan bonito de la Madre Angélica cuando comenzó su canal, que ella necesitaba $20,000. No tenía cómo y los pidió por fe.
los pidió, o sea, pidió el equipo prestado, bueno, fiado, sí, que valía $20,000 y le dieron una fecha para pagar. Y llegando ese día de pago, ella no tenía un centavo, pero ella lo pidió con fe y dijo, Señor, ¿será que me equivoqué? Y el Señor hasta el último momento permitió que ella dijera eso y que como que dudara y se asustara para que en ese momento entrara una llamada de una persona que quería ofrendarle $20,000. Entonces son cosas que sí pasan, pero y que son de Dios cuando uno se abandona y confía en Dios. No cuando yo creo que Dios es mi pequeño genio, ¿sí? Que pues, está listo a que yo frote la lámpara para pedir el deseo y ya, no, eso es una cosa diabólica. Eh, Veo que entró Gibran, sí, Osmin. Osmin, ok. Sí. No, no, no. Bueno, yo no soy. No, es Gibran. No, pero me está hablando Osmin. A ver, atender la llamada de Osmin. Ok. Soy yo que escucha eso. ¿Qué pasa, raza? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Akira con tenis, andamos. Akira, precisos, concisos y macizos, Gibran. Me perdí 10 minutos, no sé en qué iban, pero sí están hablando de la prosperidad, ¿no? Sí, claro, estamos hablando del Evangelio de Prosperidad, eso sí. ¿Y cómo podemos detectarlo si se están metiendo esas doctrinas dentro de la iglesia? Ah, ok. Pues si quieren, síganle y ahorita le agarro el hilo porque andaba medio perdidón y no sé en qué van. ¿Andabas en el chat? No, pero es que ahorita para poder conectarme me tuve que mover y ya no los estuve escuchando. Ah, bueno. Ok. Adelante, Rodrigo. Bueno, no, entonces quiero mostrar otras cositas por aquí, muy importantes que debemos tener presentes a la hora de hablar de este tema, ¿sí? Bueno, hay 5 errores de la teología de la prosperidad, 5 errores teológicos. El pacto de Abraham es el primero, que es lo de el derecho material. Ellos dicen que Dios pactó con Abraham riquezas, pero lo que pactó fue pues, hijos en la fe, ¿ya? Y eh, se prometió el Espíritu Santo, entonces ahí no tiene, como tiene ese error, este tipo de teología. Ahora, ellos ven la pobreza como un pecado, entonces para superar este pecado, pues ya les dije, tienen que creerlo con fe, declararlo con fuerza, pagar para que se haga el milagro, ¿sí? Y conseguir gente que siga alimentando el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Ahora, siempre en este evangelio se habla de una compensación material y resulta que Jesucristo dijo que mi reino no es de este mundo. Entonces, no es o sea, el reino de Dios está entre nosotros, eso sí es cierto. Nosotros predicamos el evangelio, el reino de Dios es su iglesia, pero digamos que la herencia que hemos recibido es la herencia, la vida eterna, ¿sí? Y no dólares, ni euros, ni pesos, ni nada de eso, ¿no? Nuestra herencia es Dios mismo. Por otro lado, esto habla de que es la fuerza de la fe espiritual autogenerada, o sea, lo que viene de mí, lo que yo declaro, lo que yo hago, lo que conduce a la prosperidad. Y en realidad lo que conduce a la prosperidad es el trabajo, pues si uno está en la legalidad, ¿no? Es el trabajo arduo, la inversión, la sabiduría a la hora de invertir, de ahorrar, ya ese tipo de cosas son las que conducen la prosperidad. No jugar la lotería, no esperar pues, que el dinero caiga del cielo, ¿ya? Y es el yoísmo, ¿no? Yo tengo el poder, yo puedo, es olvidarme del otro. Por eso es que el pecado en esta teología se ve, la pobreza se ve como un pecado. Ahora, la oración es el conjuro para ellos con el cual yo puedo forzar a que Dios
me conceda la prosperidad, o sea, como el lugar donde yo le pincho la cola a Dios para que él suelte el billete, ¿no? Entonces es como decir, usted le pega en este ladito, pero obviamente si está al día en todo y vea, le llueve la plata, no más mire al pastor, no más mire al dueño de la iglesia que está picho en plata. Ahora, aquí tengo una pequeña lista de mega iglesias en Estados Unidos. Ustedes pueden ver que son los fundadores, la cantidad de miembros, la doctrina, el nombre de la iglesia, de la denominación. Y miren, cuántas. Muchas de estas son denominaciones distintas. No, es que todas son denominaciones distintas. Evangélica, metodista, cuadrangular, evangélica anglicana, bautistas del sur, eh, evangélico presbiteriana, ¿cómo es que es? Capilla calvinista, pues sea, bueno, de interdenominacional, presbiterianismo. Miren cuánta cosa en Estados Unidos existe de iglesias de la prosperidad. Y miren esa cantidad de denominaciones para todos aquellos protestantes que dicen que eso de que hay más de 30,000, no, pues 30,000 hubo hace rato. Ahorita va a haber más de 100,000 denominaciones en Estados Unidos. Entonces, miren, Yo miren temprano posteé algo y dije que eran 72,000. ¿Ah? Yo hace un momento posteé algo, yo posteé algo en mi Facebook y dije que eran 72,000, ahora me dice que es arriba de 100,000. Sí, eso ya está por los 100,000. O sea, si en la época de que se convirtió Fernando Casanova eran 33,000. Y según ese ritmo de crecimiento es exponencial porque unas salen de otras u otras salen de la nada, como vimos en el caso del último debate del Padre Todo, un viejito que se le ocurrió nombrarse pastor, En ese rato. haciendo unas primeras, y así sucede, se les ocurre, van y presentan los papeles y ya, son pastores, crean su denominación, todo. Yo no Aquí sé en Colombia hay más de 5,000. Yo no sé si el Gibran está listo. Gibran, ¿estás listo por ahí? Sí. Pues a ver, Te quiero, antes de que comentario, tengo una pregunta en el tintero que no quiero que se quede así. A ver. Si en muchas iglesias se mueve todo eso de lo que es el evangelio de la prosperidad, de yo ato, desato, declaro y todo eso, ¿por qué hay mucha gente que efectivamente afirma que ahí suceden milagros? Y basta con echarle una vista al Facebook o al YouTube, donde esas iglesias suben sus videos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, híjole, yo creo que mi principal sospecha es de que son shows montados. Yo creo que dos de las iglesias, mega iglesias que yo vengo siguiendo, porque quiero hacer un análisis sobre la iglesia, la del pseudo obispo Macedo, que es la Iglesia Universal, alias Pare de Sufrir, alias tiene como unas 5 denominaciones la misma iglesia alrededor del mundo, y y pues montan unos shows muy extremos. O sea, por ejemplo, de la Iglesia Universal, tiene algunos shows que son, por ejemplo, de personas supuestamente poseídas por Satanás, diciéndole a la gente que si no da el dinero, que entonces se van a ir al infierno, que si no obedecen, que entonces van a ir al infierno y que los va a ir a agarrar, y que si no van a la iglesia todos los días, entonces por eso él los atrapa, porque anda como león rugiente. Pero, o sea, es muy sorprendente porque ponen ahí a la gente supuestamente poseída a decir cosas. Y la gente, como que si el pastor, pues él se dice pseudobispo, ¿no? Como si él estuviera controlando al diablo que tiene adentro la persona. Entonces, yo creo que es un show, pero para mí es un show en alianza con Satanás.
O sea, y no creo que sean actores, pues. Claro. Lo mismo pasa con este otro megalo iglesia, no sé cómo se llame, TV Joshua. Ellos, pues ya se saben las técnicas para manipular a la gente. Otra cosa es que, por ejemplo, cuando va llegando las personas, las reciben con sillas de ruedas. ¿Cómo? Entonces, suponte una viejita que medio camina, que se ve que no puede caminar, la reciben con una silla de ruedas y la llevan hasta adelante. Y luego ya ahí a medio baile, porque pues ya ves que se ponen a bailar y cosas así, de repente la viejita pues le da ganas de bailar, se separa y milagro, porque se paró la que estaba en silla de ruedas, pero la pusieron en silla de ruedas, o sea, la recibieron en silla de ruedas, ¿sabes? Entonces, hacer ese tipo de shows mediáticos, hay dentro de, digamos, las investigaciones privadas de periodistas seculares, hay investigaciones muy serias que se han metido a ver cómo funciona todo y que analizan como cada parte, por ejemplo, esta cuestión de la silla de ruedas, se ve que protegen muchísimo al pseudopastor, o sea, no puedes llegar a él directamente como periodista, él ya sabe hacia dónde se va a acercar y tal, y son, pues, es un show, o sea, Y generan un show. lo cuidan con las cámaras también, que tenga una buena toma, que no se noten cosas. Exactamente, entonces las personas ven, por ejemplo, con este asunto de las sillas de ruedas es algo para mí muy simple y que funciona. O sea, ven que la gente se está parando de las sillas de ruedas y la persona, como ya está sugestionada incluso, dice, uy, no, sí, es que mucha gente se curaba, mucha gente se curaba. Entonces, actualmente ya hay muchos periodistas que han hecho estudios serios en los que demuestran que no son milagros. O sea, y es muy diferente con la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no hace shows con los milagros. O sea, en la Iglesia Católica suceden los milagros y ¿qué hace la persona? Va y le agradece ahí a Dios y punto, se acabó. Pero no se hace un show televisivo, no se hace todo lo que conlleva todo este tipo de cosas y así, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a los católicos, muchísimos te saben decir de algún milagro que tuvieron cercano o un familiar o ellos mismos o algo, pero no se hace shows. Entonces, estos shows convencen a la gente, es un engaño, un vil engaño. O podría pasar que en algunos casos puede ser verdadero. Mira, sabes, ahorita que estamos hablando de eso, se me vino a la mente aquel pasaje de la Biblia de Mateo 7:21 que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y algunos dirán, pero Señor, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dice? Aléjense de mí ustedes que hacen el mal, no los conozco. Entonces la garantía no sería hacer milagros. Sí, pero bueno, esa yo te la compro con un pastor que sea pues más o menos honesto. O sea, si se empieza a revisar, por ejemplo, a Macedo y a TV Joshua y ellos, no, hombre, es una calamidad de gente, o sea, de verdad terrible. Y entonces yo a ellos no les achaco, por lo menos, yo creo que una persona con fe, que le pida a Dios y que honestamente le pida a Dios, la persona puede curarse, porque no creo, o sea, creo que Dios puede curar a quien quiera, ¿no? A quien se lo pida, pero estos señores, no, hombre, es un show, o sea, es una calamidad Pero, para mí, pues. pero entonces, ok, estamos viendo de que esta gente ya trae un show montado, trae una Así es. de prosperidad. Hay pastores, y tú debes de saber, que causan tendencia. Si ellos imponen una doctrina, muchos lo siguen. Es como la persona que es el modelo. Entonces, ¿por qué tienen tanto éxito? Si esta iglesia comienza a decir, hay profetas, otras iglesias también agarran, hay profetas. Aquella dice, hay apóstoles, y las demás iglesias dicen, hay apóstoles aquí también. Aquel tiene evangelistas, ahora acá se agarra de modelo evangelistas. A Rodrigo le da risa, porque él sabe que eso es verdad. Sí, sí, sí. Sí, pues es que pues al final de cuentas uno ve que funciona, cómo manipular a la gente y pues los otros le copian. Sí, pero Simplemente, bueno, creo que una de las cosas así como más, este,
más obvias que copian, pues es en la hora de pedir el diezmo, que es como lo más común, ¿no? Porque es a lo que van. Pero se copian las técnicas de manipular a la gente, es lo que yo veo. Acá por Houston pasa lo mismo. Hay algunos ministerios muy manipuladores para sacar el dinero que trasquilan a las ovejas. Por eso es que yo lo digo. Sí los hay. Sí los hay. Y por eso es que yo le decía a Rodrigo, ok, estamos hablando nosotros de lo que es el evangelio de la prosperidad, de lo que pasa con los hermanos separados. Pero ¿en qué manera se disfraza para poder tener aceptación dentro de la iglesia católica? Y por eso le planteaba a Rodrigo, allá se disfrazan de ricos para hacer sentir a la gente que le va a ir bien. Probablemente acá se disfrazan de pobres. Allá decretan, acá se disfrazan ellos de humildes, de mansitos. ¿Por qué? Porque de otra manera no van a tener aceptación aquí. Si vienen haciendo las cosas tan descaradas, no van a poder infiltrarse. Mas, sin embargo, buscan sus formas de meterse, Gibran. Sí, pero bueno, yo sí creo que sí hay una diferencia, por lo menos como está organizada la iglesia, se empieza a notar el que se empieza a salir del guacal. O sea, ¿has venido para Houston? no he ido. Decimos por allá en el barrio, ¿no sabes algo? No lo dices al tanteo. Pues no sé, pero yo creo que en la iglesia católica sí es más obvio porque sí tenemos conciencia de más cosas. O sea, por lo menos es lo que yo siento, se nota el que se va saliendo del guacal, se le nota en ciertas cosas porque porque el dinero es una de las cosas, dicen, más difíciles de esconder. Entonces, por lo menos, bueno, no sé cómo funciona ya la iglesia, pero acá con nosotros, hay un patronato que está revisando los dineros y así. Claro. Entonces, es muy difícil que alguien se quede con el dinero porque es revisado por muchas personas y porque generalmente se hacen en proyectos de construcción. Entonces, y no son proyectos personales, o sea, es bien difícil que el dinero se pueda ir como para una sola persona. En todo caso, un sacerdote, pero se le empieza a notar, pero por lo menos acá, la zona en la que yo vivo, es difícil que un ministerio tenga el control como de mucho dinero. A ver, quiero mandar un saludo para mi hermano José Plasencia, que anda por ahí en el chat y dice, saludos, mis hermanos. Anda por ahí nuestro hermano José Plasencia. Voy a lanzar una pregunta. Este es un buscapiés. El que quiera responderla. Si no la quieren responder, se quedan callados. El que le quiera poner el pecho a las balas, se lo pone. Pregunta por aquí, Ana Aguirre, pregunta, ¿y qué pasa con el padre Callejas, que también trae esto de la prosperidad y que hay que dar diezmos, primicias? ¿Qué hay con eso? ¿Qué hacemos con eso? Nada más a mí que me confirmes si el padre Callejas es el mismo, el exorcista. Sinceramente no lo sé, lo escribieron aquí. Yo más que nada me quiero basar en eso, pide diezmo, primicias, quien sea. Lo que pasa es que, por ejemplo, si el padre Callejas es el mismo que yo, que el exorcista, yo he leído 2 libros de él y yo estoy completamente seguro que él no es de la prosperidad. Él no. No. Ah, mira, ya dijo, sí es el exorcista. No, es que hay diferencia entre dar el diezmo, incluso él en su libro y en sus videos, él explica que él sí dice que el diezmo ayuda contra las brujerías que, que les hacen al dinero, algo así. En su libro Contra la Brujería, él explica cómo el dar el diezmo, o sea, más que nada, digamos, ofrecer de lo que tú tienes, ofrecérselo a Dios, eso ayuda mucho para alejar todo tipo de brujerías que tengan que ver con el dinero. Entonces, él eso lo explica detalladamente en su libro Contra la Brujería y él mismo especifica ahí. Y yo no le estoy diciendo que me dé el diezmo a mí. Usted a donde vaya, a donde la parroquia en la que usted vaya, ahí déselo a su párroco
y hágalo, o sea, con él, pero él recomienda que es algo bueno, y yo creo que como exorcista, yo sí le doy la palabra en ese sentido, porque sí es alguien que tiene muchísima experiencia en cuanto a eso y que ha ayudado a mucha gente sobre ese tema. Entonces, a mí no me parece que sea como de la prosperidad, porque él no lo pide para él, en ningún momento lo pide para él, y él lo dice muchas veces en su libro y en sus videos. Bueno, pues por ahí está ya contestada la pregunta de Ana Aguirre. Ya ve que sí le ponemos el pecho a las balas si no le andamos sacateando. Yo no sé si mi hermano Rodrigo, porque yo creo que por ahí era el padre Callejas, creo que es colombiano. No sé si le quieres poner el pecho a las balas o ya con eso, con lo que dijo Gibran, como quiera, Gibran vive en México. No, creo que Gibran lo expuso mejor de lo que yo le hubiera podido hacer, porque la verdad lo desconozco, el padre. Entonces, Pero Callejas, ¿qué es de Venezuela o Colombia? No sé dónde, ¿no? Yo le escuché un acento como de Colombia, pero eso sí, mira. puede ser. Aquí estábamos hablando, creo que para no entrar en detalles en quién es la persona y todo eso, tú diste un buen punto que has leído 2 libros de él, pero ella creo que le quedó confirmado. Nuestro hermano Plasencia, José Plasencia, te manda saludos, Rodrigo. Un abrazo gigante a José, se le extraña. Muchas bendiciones. He estado viendo sus videos muy buenos, de gran bendición, muy interesantes. De hecho, tengo por ahí un video pendiente con mi hermano José Plasencia que no lo hemos podido hacer. A ver, Rodrigo, mándenle un saludo por ahí también a los que están acá mirándonos a Facebook. Acá te están mirando, ya puse el teléfono para allá. Facebook Live. Sí, claro que sí. Un saludo. A ver, miremos. A Irene, a Mateo, a Tony, a Alejandro, a Héctor, a Cali Espinosa, a Harvin, a Frankie, un abrazo gigante, a Jairo Ramos y a José González. Ok, muchísimas gracias. También quiero pedirle por favor al Gibran que le mande un saludo a mi compadre que siempre pido, es un seguidor del Gibran. Gibran, mi compadre Francisco Ruiz, ¿puedes mandarle un saludo por ahí? Sí, pues un saludo para Francisco Ruiz y también para a ver si Francisco Ruiz, ¿sabes, vale? A ver si te animas a entrarle ahí al chat del canal de Slack de Testudo, porque ya somos ahí como unos 50 y se pone interesante. A los que están en el canal de Testudo de Slack, le mando saludos a Sid, a David, ay, ¿cómo se llaman estos vatos? A GW Madrigal, a William, a Jesús Moro, a José, Se buscan a, unos bien difíciles. ¿eh? Hasta eso tienen que se buscan unos nicknames bien difíciles. Sí, sí, por ejemplo, ahora entró a Karen Maldonado que se pone Yahuitl, saludos para ella también que está ahí en el canal del Slack, a Morpheus, a Rebo Reform, a Roberto, pues todos los que participan, a Lobelto también, que no se me olvide el buen Lobelto, pues saludos, el que se me olvidó, pues ya ni modo, man. Bueno, y yo por acá también quiero mandar un saludo a todos mis hermanos que me están acompañando a través de Facebook Live. Para mi esposa Mayra Villa, mi princesa, le mando un beso, la amo. Para Lucy Cervantes también, Gabriel Molinero, María Galván, hasta Dallas, Maribel Hernández, Maris Barrera, Marisela González, Joaquín Norteaga, Julio Leonardo, Jim José Martínez, René Maldonado, un saludo para mi hermano y para Manuel Puya y Miriam Ayala. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros y ustedes han hecho este canal que sea uno de los mejores canales formativos. Esa es la importancia de este canal. Por eso decimos, venimos a ponerle pecho a las balas. Venimos a tratar de traer buena información para que usted se forme y no se deforme, para que no se deje engañar. Yo creo que vamos a ir cerrando el programa. Rodrigo, Andrés Calvo, ¿algo más que quieras aportar ya en la salida? Sí, miren. Este tipo de evangelios de la prosperidad tienen influencia política además, ¿no? Muchos de los shows, como hablaron, son montajes, ¿sí? O también puede haber presencia de Kundalini. Kundalini es un espíritu que proviene del hinduismo, que simula muchas cosas del Espíritu Santo, pero tiene características, digamos que inconfundibles. Por ejemplo,
eh, mm, digamos que el predicador, la persona que tiene el espíritu de Kundalini, mueve así la cabeza rápidamente. Sí, tiene como ese tic. Y si ustedes observan, por ejemplo, a Cash Luna, en las entrevistas él está así, de pronto hace el tic, ¿ya? Pensé que era como un tic que tenía el que hablaba y le hacía como... Ustedes buscan en internet Kundalini, videos de Kundalini, y van a ver que las personas que tienen este tipo de manifestaciones son muy parecidas a las que podemos ver en las iglesias pentecostales. Y si buscamos videos de eso, ¿no se nos va a pegar? No, no No, es como... no creo, porque son como canzón. Bueno, lo importante es que puede haber Kundalini, también puede haber manipulación mental, sugestión, ¿sí? Y hasta hipnosis. hipnosis Hipnosis también, sí, claro. colectiva. Hipnosis, sí, hipnosis colectiva, el uso de luces, de sonido, de sonidos. Por ejemplo, en estos cultos utiliza mucho el sonido beat, que es como el que va o sea, es el ritmo opuesto al ritmo del corazón y causa niveles de excitación y de emocionalidad que permite que las personas sientan este tipo de A ver, sensaciones y de cosas. antes de que me gane, tú que eres protestante antes, ¿qué tan importante es un buen sonido en un ministerio de esos? Es esencial, es Ese es esencial, es esencial y hasta los pastores, los que tienen visión de media iglesia, tratan de financiar, de conseguirse el dinero para el sonido y las luces, por lo menos, pero al menos el sonido. para que se ¿Ya? sienta la presencia de Dios. Sí, exacto, para que se vea impresionante, para que se sienta la profundidad de la música. Hay ciertos acordes, por ejemplo, si ustedes miran música de esta iglesia, ¿cómo es que se llama? Es un grupo que es una iglesia en Estados Unidos. Uh, no, se me olvidó. Pero utilizan muchos recursos de música catártica, esas que producen sensaciones y provienen de la nueva era. O sea, tú vas a encontrar todos esos elementos del paganismo y de la manipulación mental y hasta elementos espiritistas en un revuelto de eso. Y precisamente todo eso se hace para que la gente bote el dinero y el pastor consiga enriquecerse rápidamente. Por acá me preguntaban, le quiero preguntar a Gibran, tú estabas hablando del espíritu Kundalini y por acá me estaba diciendo el hermano Jorge Luis, hay algunos que sacan la lengua como serpiente, dice, y a mí me ha tocado ver eso, que sí le saca la lengua así como serpiente. Gibran dice Francisco Ruiz que ya te mandó un saludo por Slack, dice, ya entró a Slack. Vale, ahora todo lo veo. Por ejemplo, hay un video donde un pastor africano pone a tomar gasolina a sus seguidores y empiezan ellos con unos movimientos muy raros, muy extraños y a decir que les sabe como a limonada, que delicioso y siguen tomando gasolina. Todo eso, o cuando el pastor también los saca de la iglesia a que coman pasto, porque unge el pasto, todo eso es manipulación mental y todo eso es Kundalini. Cuando vean lo de la gasolina, Y hasta, el video de la gasolina, van a ver que los que están ahí parecen como zombies y tienen movimientos muy extraños que no son propios de una persona normal. Si caen, ¿qué van a decir? ¿Por qué ya no se mueve? Se le acabó la gasolina. y hasta salió una canción que decía, dale más gasolina, dale más gasolina. Tú vas a decir que traes el espíritu de Kundalini. Vas a decir, Dale más, y no, se retuercen también y hacen así unas cosas bien raras. Yo creo que son esos, ¿no? mira, Gibran, me están preguntando por acá, ¿cómo le hacen para seguirte en Slack? Me están diciendo la gente mis hermanos que tengo acá por Facebook, ¿cómo le hacen para seguirte a ti por Slack? ¿O cómo pueden entrar a Slack? Ocupan el link. Si quieres hablar, te lo paso para que los pongas. Ok, yo pongo el link. Entonces, en mi página dice por acá María Galván. Ella es una locutora allá en el área de Dallas, Texas. Dice, muchas gracias, muy buena información. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a nuestra hermana. Hay bastante, dice, cuando sacan la lengua,
porque el demonio los tiene poseídos, dice. El padre Teo en sus prédicas, el padre Teo dice en sus prédicas que una persona que saca la lengua viene del demonio. Dice, mira las noticias, más de 1000 niños abusados. Ok, ese está hablando mal. Dice, mira las noticias, más de 1000 niños abusados por los curas y la iglesia los protegió. ¿Qué dices de eso? Bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del evangelio de la prosperidad, pero ¿qué tengo que decir? Que desde los tiempos de Jesucristo ya se miraba que por 12 sacerdotes uno iba a traicionar al Señor. ¿Qué podemos hacer? Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que se levanta. Es por eso que nosotros hablamos de los que se mantienen en santidad y que continúan haciendo la obra del Señor. Adelante, Yura. Regresando un poquito a lo de la prosperidad, a mí me gustaría que, por ejemplo, si no me equivoco, en el Evangelio, no me equivoco, en el Evangelio de hoy, que habla sobre el señor que ya había llenado sus graneros y que los quiso volver a llenar, Jesús hace, antes de decir esa parábola, él hace porque le pregunta un joven, le dice que si le puede ayudar a dividir la herencia con su hermano. Y Jesús le contesta esa cita, nomás que no me la sé de memoria, ustedes búsquenla en el Evangelio de hoy. Esa cita ahí dice, eviten todo tipo de avaricia. Entonces, yo creo que esa es una muy buena cita para contrarrestar a los que vengan con el evangelio de la prosperidad, porque al final de cuentas, el evangelio de la prosperidad es avaricia, o sea, querer tener de más. Dice José Plasencia que al Chaparrón Bonaparte le daba el Kundalini. Sí, así es. Piorca Kundalini. Sí, claro. Y es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero mira, esa es una cuestión que yo miro siempre y siempre trato de hablar con mis hermanos, porque sinceramente en mi canal hay hermanos protestantes, pero también hay de otras denominaciones, estoy hablando como, por ejemplo, anglicanos, que también son protestantes, pero casi nosotros cuando decimos protestantes nos estamos refiriendo a los que tenemos alrededor de iglesias más pequeñas, comunes. Bueno, entonces yo trato de explicarle a mis hermanos por qué no es correcto adoptar doctrinas ajenas a la de la Iglesia Católica. Pero hablaba yo de esto y no sé, necesito que me den su punto de vista ya para cerrar. Los hermanos católicos, ellos piensan que es lo mismo y que no pasa nada. Pero, por ejemplo, hablamos de la música o de las prédicas protestantes. No pasa nada, dicen ellos. A mí no me afecta. Pero le preguntas a un protestante, ¿escucharía música católica o prédicas católicas? Y te dicen que no, porque no es lo mismo. No sé si me doy a entender que muchas veces los protestantes tienen una doctrina definida y el católico como que abusa de exceso de confianza, que piensa que es lo mismo. Y es más probable ver a un católico escuchando música protestante o prédicas protestantes o compartiendo videos en las redes sociales de protestantes que a un evangélico compartiendo cosas católicas. ¿Sí me doy a entender o no? ¿O ustedes qué piensan? Pues, no sé si quiere empezar primero, Rodrigo. Pues sí, no, o sea, los protestantes son muy celosos en sus cosas y es su industria y es lo que les llena la papita y digamos que no debemos darles pie, o sea, no tenemos nada en común, o sea, la doctrina que ellos van a predicar es distinta a la católica, que es lo que estamos buscando allá. La música de ellos va acorde con las doctrinas de ellos, ¿cómo van a decir que no nos va a afectar? O sea, lo que escuchamos, sí, dime con quién andas y te diré quién eres, y ahí está el dicho más que claro, ¿no? O sea, ¿tú quién eres? Yo soy católico, pero escucho música protestante y
predicación es protestante, entonces no eres católico o no estás actuando como También, católico. Señor, también, Adelante, Gibran. también algo que a mí se me ocurre que yo creo que sí, para ponerle justicia al comentario, eh, algo que sí es muy claro entre las sectas es de que controlan, manipulan a las personas, o sea, les coartan la libertad. Entonces yo ahí sí veo mucha diferencia. En la Iglesia Católica, ¿qué es lo que nos van a decir? ¿Sabes qué? Mira, si usted hace eso, le va a acabar dañando, pero usted es libre de hacer lo que se le pegue la gana. Eso es, ¿por qué? Porque no pueden coartar nuestra libertad en la Iglesia Católica. Las sectas necesitan coartar la libertad. Si usted se pone a ver algo católico, se lo va a comer el diablo. Y usted, entonces, Bueno, como Gibran, ese tipo de cosas, hay diferencia. Gibran, y ahí quería llegar, porque por acá dicen, no se salgan del tema. Ahí quería llegar yo, a ese punto. Porque eso de declarar, decretar, amarrar, de exigirle al Señor, de decirle, yo declaro en el nombre de Jesús que me quedo libre de deudas o que me vas a dar una casa porque yo te sirvo. Ahí entran esas doctrinas, por ahí entran, decláralo. Y eso es una de las cosas que no se deben de hacer. Es por eso que yo decía, traer, escuchar una prédica es de ley que va a venir impregnada de doctrina de ellos, que para ellos es correcto porque ellos tienen su verdad, que no es la de nosotros. Es por eso que ahora en una oración o en una prédica católica hay personas que les falta mucha formación y escuchan predicadores de aquellos. Y ahora vienen y te dicen, decláralo. ¿Te duele? Declárate sano en el nombre de Jesús. Tú mismo, imponte las manos tú mismo y se acabó. ¿Cierto o no es cierto, muchachos? No, sí, pues claro. Y yo creo que lo hemos visto en muchos católicos que toman esas actitudes y se creen que son actitudes católicas, pero no, o sea, detrás de eso que hay, Dios es bueno y me quiere ayudar. Y entonces, como me quiere ayudar, pues yo le voy a pedir, me va a cumplir todos mis caprichos, pero eso no es católico, o sea, eso nunca lo ha enseñado la iglesia. de hecho, eso viene de la doctrina oriental, una doctrina light que inventó un supuesto maestro oriental llamado Osho, ¿sí? Osho predicaba, él criticaba, por ejemplo, a los maestros orientales por vivir en la pobreza y ese tipo de cosas. Él decía que la riqueza material hacía que el disfrute del espíritu fuera mayor, ¿ya? Y entonces era un tipo que se enriqueció porque los gringos, los muchachos de Estados Unidos, y bueno, generalmente de distintas partes de América, pero principalmente de Estados Unidos, estaban hartos, no tenían respuestas espirituales y comienzan a mirar hacia Oriente. Y aparece este señor Osho, pues con una especie de doctrina como medio hippie, que tú podías disfrutar de todo el bienestar aquí, que eso era lo que exaltaba tu espíritu, que la continuidad sexual no, o sea, él era considerado como maestro del sexo y era porque tenía una vida desordenada, vivía en orgías, todo ese tipo de cosas. Pero esa idea de Osho, claro, como muchos muchachos gringos fueron allá y volvieron a Estados Unidos, muchos terminaron desencantados, pero empezaron a hacer como una simbiosis, una mezcla con el cristianismo y pues ahí es donde ya podemos ver cómo en los 80 surgen estas iglesias de la prosperidad que tanto daño hacen, porque lo único que prospera es el pastor. Pero no sé si estarán de acuerdo conmigo. El primer problema es de que el católico no se prepara y ahí anda escuchando otras cosas en vez de prepararse de su iglesia. Eso pasa bastante. Sinceramente, mira, cada quien habla como le va en la feria. Sinceramente, muchos probablemente no pueden decir, aquí todo está bien, pero porque desconocen cómo está en otro lugar. Por ejemplo, yo hablo de mi comunidad. Yo he escuchado a muchos predicadores que traen un evangelio de prosperidad y que declaran, atan y desatan y que ellos ya nomás les falta hacer un exorcismo, ser exorcistas.
pero muchas veces es la falta de formación, como dice Gibran. Por eso yo nunca quito el dedo del renglón. Por eso siempre le pido a la gente que lea el catecismo de la iglesia, para que después no diga, eso es lo que enseñan en la iglesia. Si usted no lee el catecismo, siempre va a estar pensando lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me dijo fulano de tal. Usted tiene que saber lo que enseña la iglesia si se quiere llamar católico. Ser católico es una palabra muy grande, demasiado. Entonces, es por eso que hicimos este programa, para que la gente sepa diferenciar, y si alguna vez detecta algo usted así, mire, hágaselo saber a su párroco, para que él tome cartas en el asunto. Adelante, Rodrigo. No, pues así como anécdota, en el último retiro que asistí, no, en el penúltimo, de Juan 23, digamos que al final del retiro se le manifestó el patas a un muchacho, ¿sí? No, hombre. Entonces, pues todos estábamos orando, ¿sí? Para pues, que ese demonio saliera, se aplacara, bueno, etcétera. Y pues todos como que nos arrodillamos a orar y me pusieron a mí a dirigir la oración. Y estando en esas, pues, y escuchando eso, bueno, una cosa indescriptible, pero escuchando todo, yo de susto empecé a decir, declaro que Satanás está destruida. Así yo cuando caí en cuenta, yo miércoles, desde que estoy haciendo la fiesta al diablo. Oye, Entonces, se te salió el evangélico que llevaba. me salió el evangélico, pues del susto, yo dije, declaro y fuera Satanás en el nombre. Pero sí, no, uno tiene que tener mucho cuidado. Decir, Señor, pues, tú eres el que tiene el poder, nos acogemos a ti. Bueno, o sea, algo distinto que menos que declarar y reclamar ese tipo de cosas no se debe hacer, y menos, pues, una situación de esas. No, Gibran, adelante. Sí, no, pues al final de cuentas, pues es un rollo, sobre todo yo creo que estarán de acuerdo conmigo, el peor asunto es no prepararse. Yo procuro no andar haciendo como prohibiciones, como por ejemplo, no, es que usted no puede ver porque si entonces va a convertir en no sé qué. A ver, usted prepárese, lea su catecismo, acabe de leer el catecismo y y usted ya no tiene tanto problema. El problema es de que si usted no se prepara y luego sale con que se pone a ver que al Cash Luna y que se pone a escuchar al al no sé qué cantor y así, pero no se prepara, pues el problema es que no se prepara, caramba. No, y es que el problema de que el católico dice no pasa nada, el exceso de confianza, y yo te aseguro que muchos comenzaron así y ya engrosaron las filas de nuestros hermanos separados por allá. Por ejemplo, por acá yo hace rato hice un comentario de que leyeran el catecismo para que aprendieran la doctrina de la iglesia, y otra persona dice, no, es que es la Biblia. Claro, esa también es una enseñanza de solo la Biblia de nuestros hermanos separados. Exacto. Por eso es que usted tiene que saber si es católico, que ni siquiera solo la Biblia es para el católico. Así nada más, solo la Biblia, solo la escritura, eso es una tradición protestante que la trae desde Martín Lutero. Por eso, No, y yo por eso, yo también por eso, en diálogos con católicos, preséntame magisterio. No, que yo nada más la Biblia, no, nada más la Biblia, así se perdió Lutero. Biblia y magisterio. es que mira, aquí pasa una cosa, Gibran, y vamos a ser sinceros. Hay muchas personas como mi hermano, Alejandro García, que dice, si supieran la historia de los papas se contradicen, han sido violadores y según ustedes son santos. Eso es lo que dice él, y por eso yo me imagino que se salió de la iglesia. Yo me que bajo las mismas premisas, ya sabes, que la iglesia la fundó Constantino, que aquí hay curas violadores, que haya pura santidad. Y nos regala una listica de los papas que fueron violadores, porque yo no la conozco. Bueno, yo no tengo la cara de información. Ese es el argumento, y es por eso, fíjate bien, y Gibran lo tocaba, yo es por eso que yo les digo, mira, por ejemplo, cuando te vienen a dar estudio estos hermanitos y te dicen, yo no te vengo a hablar de iglesias, yo solo te vengo a hablar de Cristo, de un Cristo vivo, para que te vengo a anunciar el evangelio. Mentiras del diablo. Esas son mentiras. Tarde o temprano se van a topar con la doctrina, Gibran.
Tarde o temprano va a chocar la doctrina con la enseñanza que están dando. ¿Qué va a pasar cuando aquel le diga, ok, ¿sabes qué? Sí quiero aprender, me late, me llega, tiene lógica lo que me estás diciendo. ¿Ahora qué hago con mis hijos? ¿Los bautizo o no los bautizo? No los bautices. ¿Me confieso o no me confieso? ¿Voy con el sacerdote o no? No, ¿cómo crees? Hágalo directamente con Dios. Entonces ya entra la doctrina. Por eso es que yo sí digo, mira, no vamos a nosotros a tapar el sol con un dedo. Lo que sí decimos son las realidades. Nosotros tenemos doctrina en la iglesia. Ellos no tienen una doctrina estipulada. No la tienen. Por eso, si no les gusta un pastor, se van a otro. Si no les gusta que allá bailan, se van a donde no bailen. Si a ellos no les gusta que haya música, se van donde no la haya. Si a ellos no les gusta pagar diezmo, no les importa. Mas, sin embargo, al católico, a ese sí le importa que está la iglesia de Jesucristo. A ese sí. Porque aquí está el pan vivo, bajado del cielo. Aunque mucho les dé coraje y no les guste. Así es de que, ¿qué le vamos a hacer, muchachos? A seguir trabajando. Sí, Jesús, perdón. También, por ejemplo, en relación al catecismo, muchos protestantes dicen, es que el catecismo no está inspirado del Espíritu Santo. ¿Cómo no? Pues que ellos no lo sepan porque no han leído o veto a saber por qué, pero luego los católicos se lo creen. El protestante le dice al católico, el catecismo no está inspirado por el Espíritu Santo. Y el católico, ay, pues sí, cierto. Pues entonces, la iglesia fue la que presenta el catecismo. La iglesia fundamenta el catecismo en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo que no está inspirado por el Espíritu Santo? Y se lo creen. O sea, yo, la verdad, yo no entiendo por qué un católico le va a creer más a un protestante que a un católico. Y mira, a mí cuando me dicen así, me dicen, es que ustedes creen en esto, muéstramelo en el catecismo, muéstrame un documento oficial que diga que eso es así. No, pero yo he visto, ese es problema tuyo, pero eso no es doctrina católica, no es lo que enseña la iglesia. Y muchas veces la gente, por no conocer lo que enseña la iglesia, le andan creyendo a los hombres. Dijo el padre Luis Toro, aquel que le cree a los hombres es un creyón. Así de fácil. Y a mí a veces me da tristeza, sinceramente, lo digo abiertamente a YouTube y a Facebook, me da tristeza cómo el padre Luis Toro se esfuerza, anda viajando por todos lados para llevar el evangelio y enseñar doctrina, no solo una enseñanza bonita, sino doctrina de la iglesia. Incluso los mismos católicos están en contra de la doctrina de la iglesia, porque desde pequeños los alimentaron con pura lechita. Pero todo eso de sentir bonito, cuando crece y choca con la doctrina y empieza a masticar los pedazos duros, choca y se siente juzgado, se siente atacado, siente que eso no vino de Dios, porque nunca le enseñaron doctrina. Y eso es lo que anda haciendo el padre Luis Toro, eso es lo que andan haciendo los misioneros como apóstoles de la palabra. Eso es lo que hizo el padre Flaviano Matuli Valente, líder de los apóstoles de la palabra, que dio su vida por el evangelio, para no tener que ir por los hermanos separados allá a buscarlos a las sectas, sino formar a los que están aquí. Lo que dice Lumen Gentium en el numeral 14, que el Sagrado Concilio fija primeramente sus ojos en los fieles católicos. Es por eso que sí hay doctrina, aunque muchos de nuestros hermanos separados se molesten y no miren el catecismo como inspirado por Dios. Si esta es la iglesia que Jesucristo dio su vida por ella y la alimenta, esta es la doctrina. Hechos 2:42, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esta es la iglesia. Hechos 1:14, estaban en compañía de muchas mujeres y de María, la madre de Jesús. Esta es la iglesia que tiene a María desde los primeros cristianos hasta ahorita. María sigue siendo siempre virgen. Es por eso que no permitimos que la gente piense que el catecismo es cualquier cosa, no. Por eso es que están divididos, por eso es que no hay unidad. Adelante, muchachos. Ibran. Sí, pensé que seguía Rodrigo. No. Solo decía que por eso es que ellos están divididos, porque no tienen una doctrina definida. Cada uno quiere pensar, es todo. Sí, pues al final de cuentas, pues ya sabemos cómo es la sola escritura y lo peor de todo
es que pues hay mucha gente que se pierde entre ellos, ¿no? Sí, Pero pues yo creo que es muy grande el trabajo que viene haciendo Luis Toro, de verdad es impresionante, y el que obviamente ya hizo Matuli, y los que vendrán, y la verdad, pues no se le ve que que digamos que Luis Toro vaya a tener fin. Pues imagínate, pues se ve bien joven, pues de aquí a cuánto tiene para regresar a la iglesia muchos que por él se van a convertir. Entonces, pues todavía estamos para rato y además ya somos un montón. y fíjate que han sido modelos para todo. Por ejemplo, el padre Luis Toro, él mismo lo ha dicho. Él escuchó una enseñanza del padre Flaviano Matuli y desde ahí se le prendió. ¿Sí? Y continuó con su ministerio. Es por eso, mire, que hoy le digo, ya para ir cerrando, hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas fuera de la Iglesia Católica, pero una es la verdadera. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Hermanos, quiero anunciarles la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán, si la guardan tal y como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son o hayan creído en vano. Así es de que la única forma de mantenerse firmes es dentro de la iglesia, la de Jesucristo, la de los apóstoles, la de la sucesión apostólica, esa, la de la tradición, esa, la que recopiló los libros para la Biblia, esa, que en aquel tiempo cuando solo existía el canon de Alejandría, el alejandrino, eso es todo, pero el Papa San Damaso I en el año 382, él le gritó al mundo, mandó a que se juntaran los libros, lo puso todo en un solo libro y le gritó al mundo que esto es palabra de Dios e incluso los protestantes lo creen. Ellos siguen creyendo, quédese aquí, no vaya para ningún otro lado porque esta es la iglesia de Jesucristo. Gibran, despídete de la gente, ya vamos a cerrar el programa. Sí, pues muchas gracias por invitarme, pues ahí estamos en contacto y pues no se crean, vayan a misa, recen el rosario, confiésense y todo va a estar bien. El que desobedece es el que se pierde. Vamos, así nomás. Sí, ahí nomás, ahí nomás. Ah, ya. Sí, sí, cierto. Bueno, pues muchísimas gracias. Obedecer a los ungidos del Señor, a los sacerdotes, a los hijos predilectos de María, la siempre Virgen, la bienaventurada, la llena de gracia. Yo me Oye, dime. ¿todavía está ahí Rodrigo? Sí, claro, ahí está Rodrigo. Ahí te hice un reto, ¿ya lo viste tú, Rodrigo? No, no lo he visto. Ah, te mandé un reto ya desde hace un montón de tiempo y ni nada, que nada de nada. ¿Cuándo me lo enviaste? Ahora reviso. ¿Dónde está? Compromételo abiertamente. ¿A qué lo retaste? ¿Cuál es el reto? Hice el tag del Ave María, lo hice en la mañana porque me etiquetó el padre Fray Sergio Pereira. Ajá. Y hice el tag yo y etiqueté a otras 3 personas, entre ellas Rodrigo, a José Plasencia, al padre Enrique Carrión y a Rodrigo para que también lo hagan. Ah, Ok. bueno, esos retos. Bueno, Ok. yo también, ya Pérez cerrando, yo me despido. Muchísimas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares. Gracias por permitirme servirles. Servirle al Señor dentro de nuestra Santa Madre Iglesia es un honor. Falta mucha gente que quiera comprometerse de verdad, no católicos tibios. Gente que quiera dar la vida por el Evangelio, faltan muchos. Rueguen al dueño de la cosecha que mande más trabajadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Búsquenos en las redes sociales. Si no le gustó este video, póngale manita abajo. Si le gustó, póngale manita arriba. Compártalo. Compártalo y déjenos saber lo que le gustó y lo que no le gustó. El chat es para usted, siempre con respeto y con amor. Mi nombre es Javier Morales, me despido. Buenas noches, Rodrigo. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar en este programa el día de hoy. Disculparán pues las fallas técnicas, cosas que normalmente pueden pasar, pero bueno, recuerden que lo hacemos con amor, con cariño, con entrega, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Miren que por fuera de la iglesia hay lobos,
lobos por montones, en todo tipo de formas, de rasgos, de religiones, de credos, de sectas, de todo tipo de distracciones de la nueva era. El diablo anda como león rugiente y no hay que permitir engañarse. El ingenuo, el incauto, el perezoso son los que caen en la boca del león rugiente. Entonces, hermano católico, ánimo, te invito a estudiar, a conocer más tu fe y a conocer todos los peligros que pueden atentar contra tu fe, contra tu salvación. No te pierdas nuestros programas, compártelos, porque compartiendo evangelizas. Si tienes alguna observación, alguna pregunta, no dudes en mandarnos tu pregunta, tu observación, la tendremos en cuenta. Obviamente casi todas las observaciones las tenemos en cuenta en vivo, pero pues si vemos que mandan un cuestionamiento interesante, lo podemos analizar. Eh, Evangeliza, predica a tiempo y a destiempo. Y si no sabes aún evangelizar, comparte este programa. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz, plácida y bendecida noche. Descansen muy bien y dejamos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche.